se queda sin dinero, pero quieren seguir adelante con la obra. Entonces, ¿a qué apelan? A la quinta, que, digamos, además de que tenía el tesoro del mural adentro, la quinta en sí mismo, desde el punto de vista arquitectónico, por los tipos de materiales que tenía, por el proyecto, que era un proyecto de Carney, que es un importante arquitecto argentino, tenía un gran valor la quinta. Entonces, ¿qué hace esta gente? Prepara la demolición de la quinta y entonces saca todos los objetos que tienen valor, que inclusive incluía los revestimientos. Los revestimientos eran todas cerámicas y mayólicas que habían sido traídas de España. Prepara la demolición y hace el gran remate y bueno, la quinta quedó destrozada totalmente. Básicamente esto nos llevó 2 años y en esos 2 años lamentablemente chocábamos siempre contra intereses que eran muy superiores a la capacidad nuestra, que bueno, esto es un ejercicio que sucede mucho en la Argentina, ¿no es cierto? Gente que trata de evitar que se lleven o que roben o que se haga un daño, y poderes mucho más importantes que son los que están haciendo ese daño, y como son mucho más importantes, no se los puede frenar. Esto es histórico. Después que se hace el remate de los restos de la quinta de Botana, fue muy triste, fue una sensación muy fea para todos los que habíamos trabajado tratando de que se evitara esto, y fue más triste aún ver la destrucción del edificio. Debo decir que algunos lloramos porque perdíamos algo. Y bueno, este hombre, después de que terminan de sacar el mural y se lo llevan, sigue necesitando dinero y vende lo que queda, que es la ruina absoluta, es decir, las paredes muy destruidas, y se lo vende al dueño de Luciano. Nosotros hacemos contacto con Luciano y le pedimos permiso para utilizar las ruinas para hacer una suerte de exorcismo cultural. Es decir, buscamos hacer la despedida de los que nos sacaron. Y entonces armamos un grupo de gente, el mismo grupo más mucha más gente que participó en esto, gente que había participado en su momento en la Comisión de Educación de Don Torcuato, gente de las entidades de bien público. Nos juntamos, qué sé yo, éramos como 40 trabajando, y armamos lo que se llamó el Encuentro en las Ruinas. Allá por el año 92, en el mes de septiembre-octubre, a mí se me ocurrió plantearle a un coro de Don Torcuato, que era el coro Torcuato Canta, que es el coro Torcuato Canta. Y dado que si los italianos hacían los encuentros en la ruina de Caracalla, ¿por qué no hacer un encuentro de tipo cultural y también musical en las ruinas propias que teníamos en ese momento? Ya no tenía una ruina más, que era la casa de Natalia Botana. La idea cundió, y dado lo numeroso del grupo, eran 25 personas el coro, y uniéndolo a otro grupo que había hecho cosas muy creativas, como es la creación de colegios acá en la comunidad, conjugamos todas esas voluntades y fuimos haciendo, con mucho sudor y mucha creatividad, lo que fue un encuentro maravilloso que congregó algo así como 2.900, 3.000 personas el día 19 de diciembre del año 92. Primero limpiamos el lugar. Sí. Un fin de semana era con toda la familia, los chicos, grandes, todas las familias, limpiando, acomodando, viendo dónde poníamos los escombros, organizar escombros donde se podían exponer los cuadros, buscar paredes que... Y después, el día de la convocatoria, los artistas fueron llegando y ellos elegían sus espacios espontáneamente. Me acuerdo que mi queridísimo vecino, el siempre recordado Alberto Menollo, que en ese momento era presidente de la Sociedad Belgrano, la Sociedad de Fomento, vino para
hablarme de algo que en realidad yo no sabía muy bien qué era, para un evento que se llamó el Encuentro de las Ruinas, y me vino a convocar a ver si yo quería participar como jurado en un concurso literario de características bastante interesantes que se hizo en ese momento. Esto era que se le iba a proponer a la gente, a toda la que participaran, a los vecinos de Don Torcuato que fueran a esa muestra que se iba a exhibir, si querían participar escribiendo algo en el momento, durante, digamos, el desarrollo del encuentro. Esto iba a consistir en una jornada, en un día que recuerdo como muy lindo, en una jornada donde iban a exponer los distintos vecinos de Don Torcuato sus obras artísticas, artesanales, inclusive recuerdo que había tortas, había cosas de comida, como siempre, y entonces yo debía participar con estas dos personas como jurado de ese concurso literario. Y bueno, entonces nos juntamos con otras dos señoras, que una era poetisa, la otra era escritora y cantaba también, para organizar las bases del concurso. Imagínense ustedes una casa semi-derruida, de la cual habían extraído las rejas, las ventanas, claro, se había demolido todo, toda la cosa, digamos, de valor de una casa. Solo quedaban las ruinas. Era una cosa que parecía una ruina de hace cientos de años, cuando en realidad era una casa demolida. En el pozo, en el mural, donde estaba el mural, el sótano era un pozo. Podían participar en distintos géneros, principalmente poesía, pero en el tiempo que ellos quisieran, hasta determinada hora de la noche, podían escribir. Uno le daba papel, le daba la lapicera, todo para que trabajaran, y al caer la tarde, cuando ya iba a terminar todo y se iban a dar los premios, entonces en ese momento iban a presentar los trabajos y después nosotros íbamos a emitir nuestro juicio. Hubo toda una movida también para conseguir un escenario, porque se convocaron a coros, subían espontáneamente en el momento, se invitaba a los vecinos que querían cantar. Me acuerdo que subió un viejito de 80 años que se puso a cantar una canzoneta italiana, que vos decías, no puede ser. Recuerdo que me impresionó mucho ver la parte secreta de algunos vecinos, ¿verdad? Aquellos que pintaban, que presentaban sus cuadros, sus cerámicas, sus artesanías de distinto tipo, porque había bordados, tejidos. Bueno, nosotros fuimos convocados por una comisión que era los que estaban encargados del encuentro, o sea, todas las partes culturales que tenía Torcuato. En ese momento había una orquesta, que era la orquesta de cámara, y bueno, fue la invitación hacia nosotros. Lo que pasa es que nosotros no se podía en ese momento, no sé por qué razón fue, porque algunos de los músicos ese día tenían que tocar, no se podía, era muy difícil reunir tantos músicos, entonces decidimos que el que podía aportaba. Y bueno, yo aporté a través de Shalom, que me dijo que llevara el saxofón, y creo que también fue, me parece, Eduardo, que era el director, y creo que con la guitarra tocó algo aparte. Durante el día, como fue todo el día, yo fui como a la tarde, y bueno, casi al cierre. Hubo forma de contar y gente que sabía contar, y contaron 3.000 personas. Con un movimiento constante, ¿no? Con un movimiento constante desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 5 de la mañana. Bueno, me pareció una cosa muy interesante, muy positiva, porque había mucha gente, realmente no esperaba que hubiese tanta gente, y bueno, fue luego las indicaciones de Sharon de ir tocando más o menos el saxofón en diferentes puntos de la ruina. Bueno, que aparentemente, según los comentarios, quedaba muy lindo porque salía la música como si fuera entre medio de las ruinas y eso, ¿no? Sí, fue una fiesta en donde vos decías, ¿dónde está el organizador? Que no hubo una cabeza, por eso a mí me parece que eso es lo mágico, ¿no? Que surge espontáneamente con una unión que era desde otro lado esa unión. Claro, y yo recuerdo que se hizo un intento de hacer un encuentro en las plazas. Ah, sí. A posteriori el encuentro en las ruinas, como para darle una continuidad. Una continuidad a toda esta cosa.
no pudimos juntar ni 2 personas. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Siete años después, el mural sobrevivía dentro de 4 contenedores en San Justo. Los tiempos políticos habían cambiado y su destino trágico también comenzaba a revertirse. Bueno, la idea de cómo llegó el tema de Siqueiros y del mural en la Quinta de Botana hacia mí fue a través de una revista en el año 99. Yo era director de una revista cultural, se llamaba La Cultural de Tigre, y dedicábamos cada número estaba dedicado a un artista vinculado, sobre todo artistas plásticos vinculados con Tigre, o sea, si ha nacido en Tigre o que hayan desarrollado parte de su obra en nuestro distrito. Así, bueno, veníamos haciendo números sobre Carpani, sobre algunos pintores actores locales, sobre Sul Solar. Y de golpe aparece el tema que un amigo me trae de Siqueiros, la Quinta de Botana, el mural. Bueno, entonces lo investigamos con material mexicano sobre todo. Entonces editamos el número dedicado al mural de Siqueiros con la tapa y todo, una foto de Aldo César del mural. Y bueno, a mí se me ocurrió la primera idea, que es recurrir acá al Consejo Deliberante de Tigre y plantear el proyecto de una ordenanza municipal. Eso fue en el año 2000, o sea, el año siguiente. Y bueno, lo planteé y salió la ordenanza municipal aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante. Y ya con la ordenanza en la mano dije, bueno, nada, ya tenemos esto, quiere decir que el tema funciona.
Entonces, justo aparece en escena Sergio Massa como diputado provincial, en esa época, fines del 2000, y hacía muy poco tiempo que lo había conocido y él se ofreció para lo que necesitáramos acá en Tigre. Entonces apareció un día en la oficina con el proyecto de ordenanza y con toda la historia. En ese momento me atendió Eduardo Sarniu, que ahora es el secretario de gobierno del municipio, que era su asesor legal, digamos, en la oficina de diputados. Y bueno, les conté el proyecto, enseguida aceptaron avanzar con eso y bueno, además se propone la ley provincial. Hace el proyecto de ley y la ley es aprobada en junio del 2001. Allá por el año 2000, hacia mediados del 2000, me vino a ver un día la gente de la UDET, en ese momento el secretario general era Daniel Fariña, a plantearme la preocupación por lo que significaba perder definitivamente el mural. Estaba guardado en un container de la aduana y tenía serios riesgos de que se lo llevaran del país. Había en ese momento vigente un recurso de no innovar, que lo que hacía era frenar las consecuencias de primera instancia de la discusión judicial respecto de las deudas. Pero bueno, la verdad es que la provincia de Buenos Aires no le había dado el valor que tenía que tener como patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires, y entonces si alguien venía y resolvía en el juzgado el tema de las deudas, el no innovar se caía y se lo podían llevar del país. En ese momento decidimos que lo mejor era presentar un proyecto de ley, declararlo patrimonio cultural de la provincia. Hablamos con el entonces vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que además era presidente de la Cámara de Senadores, Felipe Solá. Hablamos con gente vinculada a la causa judicial para tratar de ver cuál era el efecto central que tenía no solamente sobre la causa, sino sobre la posible salida posterior del país, y obviamente al declarárselo patrimonio cultural no quedaba sujeto a lo que era la disposición de bienes. Trabajamos en un proyecto de ley con algunos sectores que coordinó Fariña desde la UDET y tuvimos la aprobación casi por unanimidad de la Cámara de Diputados y por unanimidad de la Cámara de Senadores, y eso permitió que se declarara patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires y se le pusiera un corset más a la eventual salida. Así como la medida judicial significaba un corset transitorio, esto significaba un corset de carácter permanente, más allá de que los acreedores le podían reclamar el pago de la obra a la provincia. Ajá, ajá, ajá. 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 No me quiera chamaquear. Ajá. Acá, está relacionado con Natalia Botana, que fue el director del diario Crítica, y él tenía una quinta que costaba más o menos de 14 manzanas, que después le heredó a su esposa, y bueno, supongo que le quedó críticas relacionadas justamente con Natalia Botana. ¿Por qué se llama el cruce de Crítica? Bueno, la verdad, al tanto no estoy. Puede ser por las críticas que había en ese cruce, pero yo no tengo mucho de historia torcuatense, no sé. Lo único es eso. ¿Por qué se llama Crítica? La verdad que no tengo ni la más pálida idea, porque no tengo mucha historia de Torcuato y nunca me interesé en buscar. Y la ley es aprobada en junio del 2001. Posteriormente, en noviembre del 2001, se aprueba la ley nacional. Todo referido a la recuperación del mural de Siqueiros. Y después viene el diciembre del 2001
el 20 de diciembre, la crisis institucional del país, la caída del gobierno de la Rúa. Entonces la ley, ustedes saben que para el trámite parlamentario necesita la promulgación, todas las leyes, tiene que estar publicada en el boletín oficial, por más que lo hayan aprobado las cámaras, todavía falta un paso más, que es la publicación en el boletín oficial, y ahí se considera promulgada la ley. Eso no ocurrió, porque vino todo, no sé, la verdad que no sé si fue por eso o fue porque lo demoraron. La cuestión es que De la Rúa dejó de ser presidente, vinieron todos los 5 presidentes, hasta que el 4 de enero, ya con el Duhalde como presidente, la ley es vetada por el Poder Ejecutivo, o sea que queda sin efecto. Entonces, a partir de ese momento, la única ley vigente que existe y hasta el día de hoy, es la ley provincial, que declaraba patrimonio histórico de la provincia de Buenos Aires un gran ejercicio plástico de David Alfaro Siqueira. Después vino todo el proceso en el que, a partir del acuerdo entre Argentina y México, toma